Bonjour, on est ici dans l'université de Malaga et on va entrevister à la docteure Karen Merchante. Hoy entrevistamos a la doctora Karen Merchante, que se ha ofrecido a enseñarnos su lugar de trabajo y a contarnos cómo ha sido su trayectoria. ¿De dónde eres? Yo soy de Benalmádena. ¿Cuándo empezaste a interesarte por la biología molecular y celular? Pues realmente el interés por el campo me empezó en el instituto. Me di cuenta de las asignaturas que más me gustaban eran la biología, la química y además el campo de la biología molecular estaba empezando justo en el boom en ese momento. Y las técnicas que nos contaban y el conocer cómo funcionamos por dentro, todo eso empezó el gusanillo y ahí fue cuando decidí pues, estudiar biología y dedicarme a especializarme en bioquímica y hacer la tesis en eso. ¿En algún momento dudaste en escoger tu carrera o siempre ha sido tu sueño? Sí que dudé. Yo siempre quería hacer investigación desde pequeñita, sin que fuese una cosa muy definida el campo, ¿no? Era como yo sabía que quería saber más. Pero al principio pues quería hacer medicina porque quería pues saber cómo funcionamos por dentro, cómo poder curar todas las enfermedades. Después quise ser astronauta en la NASA y hacer física y dedicarme a eso, a la física en el espacio y ser astronauta. Pero luego nunca fui buena en física, entonces me di cuenta de que por ahí no iba la cosa. Y como ya eso, la biología, la química, sí que me gustaron mucho, fue cuando decidí que quería hacer investigación en el campo, y fue cuando lo decidí. ¿Alguna vez te dijeron que no llegarías a nada? No, tengo que dar gracias en general porque en mi caso particular nadie me dijo que no llegaría a nada. Al contrario, es la presión de, en verdad, mucha gente teniendo fe en mí y yo a veces dudando de mí misma, pero en general el entorno siempre me ha apoyado. ¿Has tenido alguna inspiración? ¿Alguien que te haya dado alguna idea para un trabajo o algo? Por supuesto. Inspiración, una siempre está leyendo, ¿no? de los grandes científicos. A mí me gusta mucho siempre la imagen de las mujeres científicos, ¿no? De lo que tuvieron que enfrentarse. Pienso en Marie Curie, primera mujer premio Nobel, además con doble Nobel. O Rosalind Franklin, que hizo todos los trabajos previos al descubrimiento de la estructura del ADN, cuando el mérito se lo llevaron luego Watson y Crick. Pero luego, a nivel diario, hay mucha inspiración de mucha gente, porque en ciencia se trabaja en equipo. Y cuando uno comparte sus resultados con otra gente, la otra gente te da un input, te comenta cómo puedes seguir trabajando. Entonces, desde el principio, pues tus mentores, que son los que te van dirigiendo la investigación, los que te van proponiendo por dónde tienes que empezar a buscar, por dónde tienes que continuar tu investigación. En los congresos la gente pone los trabajos en común y siempre surgen ideas de la gente pensando y hablando en conjunto de un tema. Entonces realmente es un mundo muy emocionante porque eso, recibes input de mucha gente, vas leyendo mucho y se va formando el trabajo en conjunto. ¿Qué te dijeron tus padres al ver tus éxitos? Ellos están muy orgullosos, por supuesto. Ellos están muy contentos y ven que es una carrera sacrificada, que es mucho trabajo, que tardas mucho en conseguir un trabajo estable, pero luego cuando las cosas salen bien se alegran tanto más que yo y cuando las cosas salen regular pues se frustran tanto más que yo, están siempre encima, siempre apoyando y siempre alegrándose de las cosas buenas. Vale, muchas gracias. A ti. Desde Hipatia de Alejandría, pasando por Marie Curie, Rosalind Franklin o Jocelyn Bell, las mujeres han contribuido al desarrollo de la ciencia, aunque no hayan sido reconocidas por ello. ¿Tú has tenido alguna dificultad por ser mujer en tu carrera o en tu trabajo como investigadora? Yo creo que las mujeres claramente tenemos una dificultad superior en el caso de los hombres, sobre todo cuando llega al punto de un nivel superior en la carrera profesional. Por supuesto, las limitaciones que tenemos ahora no son las mismas que tuvieron la generación, o sea, que tuvo la generación previa a la mía, por ejemplo. Ahora ya hay mucho más esfuerzo en igualdad y en igualdad de oportunidades, pero aún así yo creo que falta mucho por recorrer porque aunque se crea que hay igualdad de oportunidad, no es tal porque
en la sociedad actual todavía los hombres tienen como mayor capacidad de liderazgo o se les entiende mejor como jefes. Las mujeres estamos por debajo todavía en eso. Cuando llega la parte de la mayor dificultad de la carrera profesional, que es una vez que acabas tu tesis y tienes que empezar a ser muy productivo en tu trabajo para poder llegar a tener tu propio grupo de investigación, es justo la parte en la que se espera de la mujer que tenga hijos. Entonces combinar los hijos con un trabajo tan demandante es muy difícil. Se está trabajando por la igualdad, pero estamos todavía muy lejos y sí, las mujeres siempre tenemos por detrás un trasfondo, es un peso adicional que hace que sea mucho más difícil para nosotras que para los hombres. ¿Crees que actualmente existe discriminación ante las mujeres en el mundo de la ciencia? Sí. Por supuesto no tan clara como antes, pero sí que existe. Y la prueba de que existe es que, como comentaba antes, en los puestos de liderazgo hay mucho más hombres que mujeres. En los puestos hay mucho más hombres que son jefes de grupo que mujeres. Hay mucho más catedráticos hombres que mujeres. Y yo creo que es eso, cuando llega el punto en el que la mujer ya tiene que decidir entre la vida profesional y la vida personal, en el caso de la mujer la decisión es mucho más difícil que en el caso del hombre. Y el sistema va dejando a las mujeres por detrás. Yo creo que sí, que claramente existe discriminación. ¿Alguna vez pensaste que no podías más y querías dejarlo? Uy, sí. La ciencia es una carrera de fondo, es un trabajo muy demandante, tienes que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo y por supuesto las cosas no salen a la primera. O sea, hay que estar repitiendo y si un experimento no sale, es como, vale, no sale en estas condiciones, hay que cambiar las condiciones, hay que repetir muchas veces, cambiando cosas muy puntuales, hasta que por fin llegas a lo que quieres demostrar. Entonces muchas veces tanto esfuerzo termina costando y hay muchas veces que dices ya quiero un trabajo donde no me esté dando golpes con la pared constantemente, pero luego cuando las cosas salen y consigues demostrar tu hipótesis y las cosas empiezan a tener sentido, es tan gratificante que entonces se te olvida que querías dejarlo y quieres seguir adelante para volver a enfrentarte a más paredes. ¿Crees que es complicado ser investigadora y madre a la vez? Mucho. Y de hecho admiro profundamente a mis compañeras que sí tienen hijos porque, como decía antes, estamos justo en la parte de la carrera científica en donde tienes que ser más productivo, tienes que empezar a saber cuando estás buscando ser independiente, crear tu propio grupo de investigación y esas cosas solo vienen después de muchísimo trabajo, muchísimas publicaciones y el combinar una carrera tan demandante con saber que tienes a tus hijos en casa y cuando tienes que estar en casa estás con ellos, cuando tienes que estar trabajando, estás trabajando. Es una dificultad que en verdad los hombres no tienen. Entonces es muy difícil porque es eso, justo en la parte donde se nos exige mucha más productividad y necesitamos ser mucho más productivos, es también la edad en la que se empiezan a tener niños y combinar las dos cosas es muy difícil y a las mujeres que consiguen combinarlo habría que darles un reconocimiento importante. Si tuvieras hijos, ¿querrías que estudiaran lo mismo que tú? Es una pregunta difícil. Por un lado, por supuesto que sí, porque esta es una carrera muy bonita. Estás trabajando para descubrir cosas que no se saben. Estás siempre en el límite de hacer aumentar el conocimiento en cosas que todavía no se saben y que estás luchando por aportar tu granito de arena en descubrir cosas nuevas. Estás continuamente, nunca es aburrido porque todos los días son cosas nuevas, experimentos diferentes que quieres plantear, pero por otro lado es un trabajo poco estable y a lo mejor pues podría que se dedicaran a algo un poco más rentable quizás, pero sí, si se quisieran dedicar a ello lo comprendería perfectamente y les apoyaría porque realmente es muy bonito, es muy vocacional, exige mucho esfuerzo, pero a la vez las recompensas son grandes. ¿Qué consejo nos darías? Perseverancia es seguir tus instintos. Cuando una persona siente como yo creo que esto tiene que ir por aquí, pues luchar por ahí, plantear los experimentos que creas que hacen falta, pero siguiendo un poco tu instinto y sobre todo disfrutar del camino. Perseverancia.
cuando dicen que la paciencia es la madre de la ciencia, es totalmente verdad. Uno no puede esperar un resultado fabuloso con muy poco esfuerzo. Las cosas vienen, pero hace falta esfuerzo y motivación, y aunque uno se venga abajo un poco, salir para adelante si realmente es lo tuyo. Durante la primera década de este siglo han aumentado los flujos migratorios de personas cualificadas de manera vertiginosa, un 72% más hacia los países de la OCDE. Debido a la crisis, muchos españoles y españolas se vieron obligados a emigrar al extranjero, pero también hubo otros que se fueron voluntariamente, en busca de nuevos retos profesionales y académicos. Solamente el CSIC ha perdido más de 4.000 trabajadores desde 2011. ¿Cuál fue tu caso? ¿Cómo recuerdas el momento en que decidiste irte a investigar al extranjero? Yo decidí irme al extranjero porque en ciencia es muy importante tener contacto con distintos ambientes de investigación, distintas formas de hacer investigación. Entonces, y eso se recompensa. Cuando vas fuera, digamos que la única, no es que sea la única, pero tal y como está el sistema de investigación actual, para poder tener luego posibilidad de formar tu propio grupo, te exigen experiencia en el extranjero. Entonces, cuando yo hice mi tesis doctoral aquí en Málaga, cuando terminé la tesis fue cuando quise irme fuera. Y ahí fue cuando me fui a Estados Unidos. Estuve casi 4 años en Estados Unidos y luego volví. Y ahora estoy intentando pues conseguir en algún momento pues mi propia línea de investigación. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Cómo lo describirías? No hay ningún día igual a otro. O sea, tú tienes claro lo que quieres investigar y buscas las herramientas para llegar a demostrar o a darte cuenta de que tu hipótesis es cierta o no lo es, pero a medida que va avanzando la investigación surgen muchas ramas paralelas que te llevan por caminos que al principio no podías sospechar y van ampliando tu campo de investigación. Entonces es todo lo contrario un trabajo rutinario. Nunca haces lo mismo, cualquier día puede surgir el resultado increíble que te hace replantearte la hipótesis o iniciar una rama lateral. Luego la ciencia va avanzando muchísimo, entonces tienes que ir leyendo mucho, siempre se leen cosas nuevas que te van dando ideas nuevas, es cualquier cosa menos aburrido y rutinario, por eso me gusta tanto. ¿De qué descubrimiento te sientes más orgullosa? ¿Hay alguno especial para ti? Descubrimiento mío, por ejemplo, la investigación que más me gusta de mis resultados fue durante mi postdoc en Estados Unidos, puse a punto, con ayuda de mi jefe por supuesto, una técnica que hasta ahora nunca se había usado en plantas. Costó mucho sacarla adelante, pero una vez que la sacamos funcionaba perfectamente y permitía estudiar la traducción de proteínas a tiempo real. Y con eso descubrimos un módulo nuevo en una ruta de señal que existía, que estaba establecida, una ruta de señal de genes. Descubrimos todo un módulo paralelo del que no se conocía nada, que determinaba cuándo tenían que traducirse esos ARN mensajeros en la célula, y en función de eso la cascada de señal o estaba activa o inactiva. Ese era un trabajo muy bonito y me gusta especialmente por lo difícil que fue poder sacarlo adelante, por todo el sufrimiento, por todas las dificultades que encontramos por el camino, pero luego, a pesar de eso, lo bonita que quedó la historia y lo bien caracterizada que la tuvimos al final. ¿Te han dado algún premio? Me han dado algún premio, me han dado las 4 becas, que las considero el premio más importante de mi carrera. ¿Podrías contarnos algo curioso que te haya pasado en tu carrera profesional? Pasan muchas cosas muy curiosas, de cosas que inexplicablemente dejan de funcionar o cosas que inexplicablemente empiezan a funcionar, pero una de las cosas que más me gusta de esto es que siempre el ambiente es muy internacional. Los mismos científicos viajamos mucho y entonces siempre estamos conociendo gente nueva y eso te permite conocer a mucha gente de muchos sitios diferentes, pero a la vez te das cuenta de lo pequeño que es el mundo, porque siempre hay alguien que inexplicablemente acabas de conocer y que conoce perfectamente a tu mejor amigo sin que lo supieras. Entonces son esas reuniones mágicas que parecen en congresos donde de golpe la gente se conoce
pones, a la gente conoce a la gente por los artículos y de golpe le pones cara, o te das cuenta de que el mundo es tan pequeño que estamos todos muy conectados y es más bien eso, la gente en sí misma, las posibilidades de conocer gente y lo pequeño al final que es el mundo. ¿En qué estás trabajando actualmente? Yo estoy colaborando con el grupo del que formo parte. Ellos están estudiando, que es lo mismo que yo hice en mi tesis doctoral, la parte molecular, los genes que intervienen en la regulación de la maduración de los frutos. Entonces yo ahora he vuelto y colaboro con ellos. Con mi jefe de aquí estamos dirigiendo a los dos a una estudiante de tesis, pero por otro lado yo estoy trabajando para llevar a cabo la investigación en el campo que a mí personalmente más me gusta, que es el de la regulación de la traducción de proteínas. ¿Qué es lo que hace que los genes mensajeros específicamente se traduzcan o no se traduzcan en respuesta a las condiciones ambientales y cómo se regula esa maquinaria de traducción de proteínas? ¿Te atreverías a decirnos algún deseo científico que hayas tenido? ¿Algún qué? Deseo científico. Deseo científico. Pues ahora mismo mi mayor deseo es poder formar mi grupo de investigación. Y estoy luchando por eso. Si lo hubiese cumplido, con eso ya el siguiente deseo sería pues que funcionara bien y consiguiéramos resultados. Pero ahora mismo mi mayor deseo es poder tener la oportunidad de tener mi grupo de investigación. Bueno, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. A vosotros. ¿En cuántas universidades o países has trabajado? He trabajado en 3 universidades. La Universidad de Málaga, luego estuve durante la tesis doctoral, hice una estancia en la Universidad de Queensland, en Australia, y después ya me fui a Carolina del Norte, a la North Carolina State University en Estados Unidos, donde estuve casi 4 años, y luego volví para la Universidad de Málaga. ¿Cómo recuerdas aquella época? La recuerdo bien, volví hace relativamente poco. La recuerdo muy bien. Fue una época de trabajar muchísimo, pero a la vez era un ambiente científico tan increíble, había mucho contacto entre las distintas universidades de allí, mucho intercambio científico. Era ciencia al más alto nivel porque no había miedo a las ideas. O sea, ninguna idea era ridícula, siempre era eso, en ebullición, porque todo el mundo ponía sus ideas, siempre se podía sacar algo bueno y luego también esa parte, de hecho, fue esa época la que determinó lo que quiero hacer ahora, entonces la recuerdo con mucho cariño y a la vez con una parte de nostalgia, pero a la vez también fue una época en la que lo pasé mal, porque me fui para allá sola, porque cuando las cosas no salen, pues te afecta mucho. Entonces fueron sentimientos era todo el tiempo muy intenso, mucha alegría y a la vez cuando las cosas no salen, mucha frustración. Entonces eso, sobre todo en una época muy, muy intensa y ahora eso, echo un poco de menos esa intensidad. Hola, te voy a hacer unas preguntas sobre las becas. ¿Puedes hablarnos de las becas que has conseguido a lo largo de tu vida? Pues sí. He conseguido 4 en verdad. Cuando estaba estudiando, en el último curso de la carrera, si colaboras en un departamento y estás ayudando como alumno interno en un departamento, participando en las tareas de investigación, hay unas becas del ministerio que se llaman becas de iniciación a la investigación que te ayudan y te financian como esa parte, digamos, de alguna forma te recompensan el tiempo que estás dedicando a la ciencia. Y yo conseguí una de ellas. Luego mi tesis doctoral la hice con una beca también de la Junta de Andalucía, que eran 4 años, y era un sueldo completo para la realización de tu tesis doctoral. Cuando me fui a Estados Unidos, conseguí una beca de la Fundación Marie Curie Europea, que me financiaba mi trabajo en Estados Unidos y además me pagaba un año de vuelta. Entonces fue cuando, estando en Estados Unidos, me volví para Málaga porque tenía una de esas becas que me financiaba el año de vuelta. Y ahora mismo estoy con una beca contrato postdoctoral de la Universidad de Málaga, también para 4 años, que me permite pues ser
científicamente independiente en alguna medida. Ya formo parte de un grupo de investigación y colaboro con ese grupo de investigación, pero también me permite buscar mi propia investigación para conseguir mi grupo. ¿Te costó mucho conseguirlas? Todas estas becas son lo que se llama de concurrencia competitiva. Eso significa que hay un número muy limitado de becas y tú compites con todos los que se presenten. Sí que costó conseguirlas, son competencia difícil, se basan en tu expediente académico, en la propuesta que haces de trabajo de investigación, en tu currículum en general, y sí son difíciles de conseguir. ¿Qué supone para un investigador dicha ayuda? Esta ayuda para un investigador es fundamental. Una de las grandes pegas de la investigación en España es que hay poca financiación para la ciencia. Los proyectos se conceden con relativamente poco dinero y no puedes mantener los reactivos que necesitas y todo el instrumental que necesitas para tu investigación y además pagar a todos los científicos que están trabajando en ese proyecto. Entonces, el que haya becas y ayudas que permiten que el científico tenga su propio sueldo independiente del grupo de investigación facilita tanto al científico porque le da cierta independencia como al grupo de investigación porque hay más gente trabajando y el grupo en sí mismo no tiene que pagar el sueldo de esa persona, solo la parte de reactivos. Entonces, tal y como está la ciencia casi en el mundo, estas ayudas son fundamentales. ¿Qué hiciste y cómo te sentiste cuando te las dieron? Uy, pues cuando las pides es mucho trabajo, tienes que, o sea, claro, de alguna forma tu expediente tiene que destacar sobre todos los demás que se están mandando, entonces tienes que trabajar mucho, que se lea muy bien, que el proyecto sea muy claro, que algo que haga que tu solicitud sobresalga, entonces a eso tienes que dedicarle mucho esfuerzo. Y luego además el tiempo desde que tú terminas de enviar la solicitud hasta que se resuelven es larguísimo, generalmente como 6 meses, si no más. Entonces, al principio es como que vas pasando, pero cada vez que hasta cuando se aproxima la fecha de que tienen que resolverse, ya te pones cada vez más nervioso y al final cuando se resuelven, al principio es como tanto para bien como para mal, es como bueno, ya está, ya me he quitado un sufrimiento, pero por otro lado cuando te la dan es una alegría tan grande que es lo que te permite seguir para adelante en investigación, entonces mucha felicidad. Muchas gracias. Vale.